Para empezar, todos los que estamos aquí han trabajado en campañas políticas. ¿Sí? ¿Quién me dice 3 materiales que deben usarse en campaña política? Sí, por ejemplo, afiches, ¿qué más? ¿Afiches, qué más? Banderines. ¿Alguien más? Medios de comunicación. ¿Cómo qué? Espoteo en radio y televisión. ¿Qué más? Vehículos de perifoneo. Vehículos de perifoneo, flyers, espectaculares, ¿perdón? Pasacalles, caballetes, vallas, cajas de fósforo, cajas de cerillos, gorras, camisetas. ¿Y ustedes creen realmente que estamos convenciendo al público con lo que estamos ofreciendo? No sé. O sea, No convenciendo, pero sí como que tratando de posesionarle la imagen de tal partido, tal candidato. pero tienes que convencerlos. O sea, el fin último es lograr el voto. O sea, ese es como el fin último. Yo estoy harto, y esperaría que ustedes también, o la mayoría de ustedes, de utilizar carteles y folletos, por ejemplo. O sea, ¿cuándo han visto a un ciudadano que se ponga a leer sus flyers? O sea, no los lee ni quien los revisa. O sea, ¿cuándo ha visto a un candidato que lee su propio flyer? O sea, nunca. ¿Saben por qué se usan los flyers y los afiches, los carteles? Esto empieza, la industria de la comunicación política es una industria bastante nueva. Empieza en los 30s, 40s, básicamente en Estados Unidos, que empieza a ser como tal, como industria. Ubiquemos, es la segunda gran revolución industrial. Se hacen los carteles y los afiches, esto es en impresión offset, porque era lo más rápido y de mejor calidad que se podía hacer en ese momento. O sea, y para hacerlo, era un proceso entre 2, 3 días, 4 días de impresión y 2 días más de traslado del material para empezar a repartirlo a los segmentos. Entonces, teníamos entre el inicio de la creación del material y de que yo te lo daba a ti, un volante, pasaban prácticamente 7 días. O sea, a ver, en resumen, lo que los estoy comentando es que estamos comunicando como a ciudadanos de 1930, 1940. O sea, ¿qué ciudadano hoy día de cualquier parte del mundo está en esta visión de 1930 a 1940? O sea, nadie. Y seguimos comunicándoles de la misma manera. O sea, el tema es que tenemos que empezar a conocer al electorado para comunicarle de mejor manera. Yo creo que algo que ha sido bien interesante de todos los panelistas que hemos estado es el enfatizarles que la mejor inversión que hay es la investigación. Si no tenemos investigación, no tenemos nada. No conocemos a quién le vamos a dar algo. Por ejemplo, ¿yo crees que a ti te podría dar un regalo a ti si no te conozco? ¿Que te guste? Pero mis posibilidades serían de 1 a 10. Y eso estamos haciendo. O sea, eso estamos haciendo y lo estamos repitiendo. Eso es lo más terrible. O sea, lo más terrible es que ya antes de que inicie la campaña, todo el mundo ya tiene 25,000 afiches, 37,000 volantes, 25,000 plumas. O sea, si el señor es un candidato y me dice, señor ciudadano, le regalo esta pluma, ¿qué pasa con esta pluma? Muchas gracias. El mensaje desaparece en 2 nanosegundos. En el momento que él me la dio y yo la metí aquí. Todo mensaje tiene que ser el mayor tiempo expuesto. O sea, y si una pluma me la da
y yo tengo 2 nanosegundos el mensaje, no funciona. ¿Por qué seguimos haciendo plumas? O sea, yo lo que creo es que tal como hoy estamos haciendo, se están haciendo la mayoría de las campañas, mi tía que tiene una verdulería podría ser jefe de campaña. Me cae. O sea, sabría cuántos pósters, volantes, flyers, plumas. No es cierto. O sea, no es cierto. No estamos profesionalizando equipos de campaña y peor aún, los políticos no son profesionales. Que eso es probablemente lo más grave. Empezamos con problemas. No. ¿A quién de ustedes podría convencer con este folleto? O con alguno de estos 4 folletos. A nadie. Entonces, de nuevo la pregunta es ¿por qué caramba seguimos haciendo lo mismo? Por ejemplo, carteles, vallas. Vallas creo que es distinto y ahorita vamos a él. Presencia del candidato. A ver, qué bueno que me lo tocas. A ver, ayer todo el mundo se quejaba de que teníamos 45 días de campaña. O sea, ¿quieren una noticia peor? No tenemos 45 días de campaña, perdón. Tenemos 3 segundos. 3 segundos para impactar al posible ciudadano. O sea, olvídense. ¿Qué porcentaje del 1 al 10, o del 1 al 100, como quieran, del 1 al 100, creen que tenga interés la ciudadanía en los partidos políticos? Un número, díganme. 30. Puta, o sea, imagínense, en el mejor de los casos, seré generoso y le diré que sí a quien dijo el 30%. O sea, el 30%. Lo que significa que el 70% del mensaje va a ser desperdiciado. Va a ser desperdiciado. Eso es terrible. Casi 7 de cada 3, no, perdón, es 3, perdón, está mal. Son 3 ciudadanos de cada 10, gracias. Reprueban a los legisladores de Cámara de Diputados. Solo están por arriba de los policías judiciales. Las corporaciones más corruptas que hay en el país. ¿Por qué? ¿Qué decimos de ellos? Nunca cumplen lo que ofrecen, se van a dormir, ladrones de cuello blanco, nunca regresan después a pedir mi voto. Bajo estas circunstancias, tenemos que comunicar. O sea, quiero decir, todo el tema es adverso. Vamos contra la adversidad y contra algo de que nadie quiere enterarse de un mensaje de un político. Eso es terrible. O sea, no es terrible, terrible para nosotros, maravilloso para la ciudad, para la ciudadanía. Les cuento un caso bien interesante. 1999, un año antes del cambio de poder en México, donde el PRI había sido durante más de 70 años el partido del gobierno y iba a haber un nuevo presidente. ¿Qué decían las encuestas? Estaban hartos de los políticos de siempre, que no hablan como los ciudadanos, que no se vestían como la gente, que no cumplen lo que prometen. O sea, eso es 1999, ¿eh? Yo creo que si alguien de ustedes ya tiene encuestas del Ecuador, probablemente no estemos tan lejanos de esas verbalizaciones. Pero ¿qué hacemos? O sea, el tema es, hoy tenemos información, eso es 1999, ¿eh? Hoy tenemos información, ¿qué tenemos que hacer con ella? Pues emplearla. Eso es lo que tenemos que hacer, emplearla. Alguien que leyó perfectamente esto en México fue Vicente Fox. Fue presidente 2006, 2006, fue el presidente de la transición. O sea, en una primera instancia, probablemente ha sido el mejor candidato que haya tenido el país, insisto, candidato. Una cosa es ser un candidato y una cosa es ser un ejecutivo. Probablemente ha sido el gran candidato del México contemporáneo. Un hombre que no parece un político tradicional, no usaba trajes, no hablaba como políticos, no tenía este engolamiento donde compañeros, estimados compañeros de partido, hoy, el día de hoy, les ofrezco,
O sea, verdaderamente de eso estamos hartos. Continúo. Lo único que yo les vengo a... Soy como ave de mal agüero. Les vengo a dar malas noticias porque tenemos que ir contra esto. Vamos con un panorama absolutamente adverso para los mensajes políticos. O sea, nadie, más que ustedes mismos, están esperando el mensaje del próximo político. Nosotros porque somos morbosos profesionales, pero la gente verdaderamente no. Hay como 2 o 3 cosas que sí quisiera que se quedaran con ellas verdaderamente. Una es esta. Es para todo proceso comunicativo, yo lo denomino que es un triángulo y está en tres fases y en 3 momentos. Es la investigación, la estrategia y la comunicación. Nunca, aquí sí el orden de los factores altera el producto y no se puede hacer estrategia sin investigación, no se puede hacer comunicación sin estrategia y mucho menos comunicación sin investigación. O sea, por favor, quédense con esta parte. Investigación, estrategia y comunicación. Voy a intentar más adelante darles algunos ejemplos de lo que hemos trabajado. Les iba a dar como algunas partes teóricas, pero creo que sería más interesante ver cosas que hemos aprendido en el camino. Hace 3 años hacemos una campaña en un municipio que es una delegación en la Ciudad de México. Es en el 2009. ¿Alguien ha oído de Coyoacán en la Ciudad de México? ¿Alguien ha oído Frida Kahlo de Diego Rivera? Ellos vivieron en Coyoacán. Coyoacán es uno de los mejores 10 o 20 municipios del mundo, con mejor nivel de vida del mundo. Es el municipio con mayor número de bibliotecas del país, donde radica la Universidad Nacional Autónoma de México, la UAM. 87% de las viviendas telefónicas, casi 9 de cada 10 viviendas tiene teléfono, 75% tiene cable, 70% tiene internet en casa, cuenta con el mayor número de ciudadanos de estudios de posgrado del país y es donde radican las cuentas bancarias con más fondos de personas físicas. Os un poco intento describirles el municipio que empezamos a trabajar. 2006, lo que es azul es el Partido de Acción Nacional, iba terminando prácticamente el primer gobierno del Partido de Acción Nacional, medianamente bien calificado, y el amarillo era el PRD, que es el partido más importante en el Distrito Federal. Pero si este es 2006, eran 3 años antes de la elección. 2009, cada cuadrititito, que son 409, denominamos 409 seccionales, que es un seccional en México, es la unidad mínima electoral que existe, lo que aquí creo que podríamos hacer como juntas parroquiales. Lo importante es trabajar por unidades mínimas electorales. Aquí en este caso son los seccionales. Este era un poco nuestro panorama. El entorno electoral, 45 días antes de la elección, eran 45 días de campaña. ¿Qué teníamos? Nuestro candidato, que era esta persona, el 87% de las personas no lo conocían, porque fue un candidato emergente. Arrancamos 8 puntos debajo del candidato del PAN, que llevaba 6 años en campaña, y él traía un reconocimiento como del 80%. O sea, estábamos prácticamente al revés. En el entorno teníamos, sube el voto nulo, y las tendencias señalaban que el descenso de un PRD a nivel nacional. Aquí PRI 37, PAN 33, PRD 16. O sea, de nuevo, vamos contracorriente. El jefe de gobierno de la ciudad, bien calificado, era bien calificado, pero extraordinariamente mal calificado el jefe delegacional o presidente municipal, que era del mismo partido. Ella era un partido en el gobierno. 5.5.
El PAN tenía una clara estrategia para ganar Coyoacán con el apoyo del gobierno federal. Esto es el Distrito Federal y estas delegaciones que están marcadas era el proyecto para que el PAN saliera con el triunfo de ahí. Todos estos azulitos eran donde el PAN tenía liderazgos. Eran como 350 secciones electorales de nuestros 409. Un partido fragmentado, después de la elección interna e imagen deteriorada frente a la ciudad, muy fragmentado, era un partido extremadamente fragmentado, con liderazgos yéndose del partido. Existen traiciones al interior del partido, se fragmenta el voto, relajamiento de la operación durante la jornada electoral. O sea, aquí los liderazgos que el PRD, que era el partido que nosotros estábamos ayudando, los liderazgos que se habían construido durante años, pues hoy se estaban yendo, perredistas se mudan al PAN. Eran candidatos, liderazgos que se iban al partido que parecía que iba a ganar. 2, la estrategia. Este era en nuestro año 2000, de nuevo PAN azul, amarillo PRD, 2003. El PRI en ese entonces tenía muy poca presencia, muy poca presencia. Y de hecho a la fecha todavía tiene muy poca presencia, lo veremos más adelante. 2000, 2003, 2006. Este es el comportamiento electoral de 3 elecciones anteriores. De nuevo lo que intento aquí es, de nuevo, vamos en el tema de la investigación, por lo menos tengo 3 elecciones electorales perfectamente identificadas por secciones electorales, por la unidad mínima electoral. Cada uno de nuestros seccionales que hicimos, le dimos una prioridad que denominamos A, B o C. Obviamente la era quien nos da una mayor rentabilidad electoral. Hay una pregunta básica en toda campaña. Hay 2 cosas que siempre faltan en una campaña: dinero y tiempo. Eso siempre nos falta. Entonces el tema es cómo invertimos mejor el tiempo y el dinero. Aquí nosotros priorizando de esta manera, cuando digo 50%, o sea, lo que nos daba 50% de votos a cada seccional, le dábamos el 50% del tiempo del candidato, el 50% del equipo de campaña y el 50% del dinero. Nuestra prioridad B el 30 y nuestra prioridad C el 20. Esto es, nunca den dinero donde no va a haber una rentabilidad electoral. Es dinero tirado a la basura. E insisto, es lo que siempre nos falta. Y después de tener esta jerarquía de nuestras prioridades, ¿qué hacemos de nuevo? Estas 403 secciones electorales las subdividimos en 4 diferentes posibilidades de tratamiento a cada una de ellas, que es promover, convencer, innovar, contener. Me explico un poco más adelante. ¿Qué son estos 4 cuadrantes? Es el amarillo son donde por lo menos en las últimas 3, 4 o 5 elecciones, nuestro partido político al que le estamos colaborando ha ganado. De manera contraria, tenemos a las secciones donde íbamos a contener, donde las últimas 3, 4 o 5 secciones electorales invariablemente hemos perdido. Esto es, yo creo que todos los consultores que estamos aquí, alguna vez hemos tenido una plática maravillosa con los candidatos. Y dicen, a ver, Alfonso, ven, siéntate un momento. Después de que el candidato desapareció todo un día de campaña. Alfonso va, se sienta y dice, ¿qué pasó? Te voy a platicar hoy me fui en la camioneta y recorrí 4, 5, 6 horas. Llegué a un pueblitito maravilloso, chiquito. Convencí a 15 personas. O sea, estaban contra mí, llego, las convenzo. Y eso significa que el tipo hizo 4, 8, 10 o 12 horas en carretera
para ir a convencer a 15 personas. O sea, eso es terrible. No hay mejor manera de perder el tiempo que esa. Entonces, insisto, promover y contener deben ser ejercicio del partido político. Ahí nunca metan al candidato. Nunca metan al candidato. ¿Por qué? Porque no va a convencer a nadie, ni aunque la Virgen María baje y les diga que voten por ese fulanito, no va a votar por él. Y aquí, aunque les diga que es un diablo, no van a dejar de votar por él. Entonces, esos dos cuadrantes son del partido. Viene lo interesante. Subdividimos a los cambiantes, no me gusta decirle switchers, al voto cambiante, en dos. Los que tenemos que convencer y los que tenemos que innovar. ¿A quién tenemos que convencer? Donde los seccionales en las últimas 3, 4 o 5 elecciones han cambiado de partido, uno, otro. No tenemos comprado ni nada. Y en el tema de innovar, que sería el que está al otro lado, es donde en México, aquí en México el voto es facultativo, aquí es obligatorio, pero de este lado tenemos los seccionales donde han sido flojos para salir a votar, donde tenemos una gran abstención, que aquí podríamos decir las casillas donde hay mucho voto blanco. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este cuadrante es trabajo del candidato. Este es trabajo puro del candidato. Entonces aquí ya vamos definiendo las diferentes tareas. Aquí lo que tenemos que darles es una razón para decirle que esta vez vuelvan a votar por mí o voten por mí. Y esta para sacarlos a votar. Darles una razón de votos lo suficientemente fuerte para que tenga el ánimo de salir a votar. ¿Algún comentario hasta ahora? Vuelvo al tema. Por favor. ¿En qué cuadrante ubicas a los nuevos votantes? Tengo que conocer el nuevo votante si va a votar por ti o va a votar contra mí. O sea, no lo sé. Pero claro que hay sistemas, hay estudios que me pueden perfilar ese posible voto. O sea, aquí en cualquiera de estos 4 cajones hay nuevos votantes, en cualquiera de ellos. Y aquí de nuevo, entonces como ven, tenemos perfectamente dicho nuestras jerarquizaciones, qué tipo es A, B o C, de la que les decía si le damos el 50, el 30 o el 20, qué tipo de ciudadano tenemos. Esto es cómo vamos construyendo el mensaje para cada uno de estos 4 posibilidades de ciudadanos tipo, o de seccionales tipo, para ser más correcto. Y esto es lo más importante, convencer e innovar, que son secciones prioritarias, porque es donde tenemos el mayor número de votos cambiantes, son los que son responsabilidad del candidato. Y aquí lo importante es, todo el mundo sabemos que hoy día quien define las votaciones no son el voto duro, sino es precisamente este voto, donde tenemos que ir a robar voto por voto. ¿Cómo convencemos e innovamos? Después de que ya finalmente tenemos un tema de estudio que es fundamental, que les decía que son las 3 partes, los estudios demotécnicos, la estrategia y la comunicación. ¿Cómo convencemos e innovamos? ¿Cómo hacemos mensajes diferenciados? Vamos a algunos ejemplos. El tema de nuevo que les decía, solo tenemos, no se preocupen de los 45 días de campaña, solo tenemos 3 segundos para ser empáticos. Si no somos empáticos, ya bailamos. O sea, hoy día, yo creo que excepto los suecos, votan de manera no emotiva, no emocional. O sea, pero fuera de los suecos, creo que por lo menos todos los latinoamericanos votamos tenemos un voto emotivo.
Entonces, insisto, quédense con esto, olviden sus 45 días. Y entonces el tema es sencillo, no expliquen, emocionen, sorprendan. O sea, el tema para el voto, no tenemos que explicar finalmente cómo tiene que ser el voto, solamente tenemos que emocionarlo y tenemos que sorprender a nuestro ciudadano, a nuestro electorado. El medio puede ser el mensaje. Entre más sentidos utilicemos, entre más sentidos de sentido de los 5 sentidos que tenemos, va a ser más efectivo nuestro mensaje. Una cuña de televisión o de radio de 30 segundos tiene aproximadamente 67 palabras. O sea, su electorado no se va a quedar con 67 palabras, ¿eh? De hecho, la construcción de su propio mensaje tiene que ir 80% emotivo, 20% cognitivo. Es en ese porcentaje. 80% emotivo, 20% cognitivo. Esto es, de las 67 palabras que construyan, el 40 y feria tienen que ser emotivas y las 20 y tantas restantes tienen que ser el argumento, tienen que ser argumentativas. Esta es otra de las tablas con las que quiero que se queden, que verdaderamente son de las que valen oro. ¿Cómo los sentidos nos generan recordación? La vista, entre el 10 y el 20%. El oído, entre el 8 y el 15%. El gusto, entre el 20 y el 35%. El tacto, entre 45 y 60%. Y el olfato, entre el 50 y el 60%. Teniendo esta tabla, si empezamos, o sea, ¿por ejemplo, por qué los spots de televisión son más exitosos que los de radio? Porque utilizan 2 sentidos, el visual y el auditivo. Entonces, si vamos generando mensajes donde vamos sumando más sentidos, vamos a tener un mensaje más exitoso. ¿Algún comentario hasta aquí? Por favor. ¿Me regreso? No, esta parte. ¿Cómo es que los sentidos generan recordación en la vista? Tú es más fácil, probablemente. Tú vas por la calle y hueles un perfume, dice, era como mi novio de la prepa. O sea, tú comes hoy día una sopa de fideo seco y dices, es como la que me hacía mi abuela. Son sentidos mucho más ricos, que nosotros los aprendemos más que el sentido de la vista y el oído. Nos cuesta más trabajo recordar viendo cosas u oyéndolas. ¿Me expliqué? ¿O evadí nada más la pregunta? ¿Mandé? Vamos a eso, pero tenemos que ir construyendo. O sea, oiga, sí, tiempo. Oiga, primero, cuando tú tienes novio, bueno, tu novio te conquistó primero, no primero te dijo, hola mi reina, vamos a bailar. No, primero, ojitos, tal. Ese es el tema. Pero ya, justo la pregunta, alguna respuesta a esto es esto. En México, en la reciente elección, fue muy medido el tema de los recursos económicos. Entonces las bardas, las vallas, todos los materiales eran auditados por la autoridad electoral. ¿Qué hicimos? Como no podíamos subir demasiado espectaculares, ¿ya vieron el tamaño de la gente? O sea, ¿qué pasa si ustedes encuentran un candidato de 6 metros en la calle? Son sorprendentes. En lugar de poner 100 bardas, ubicamos 10. Ubicamos solo 10. Pero vean, o sea, insisto, ven el tamaño en el taller. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan? O sea, ¿es sorprendente o no? O sea, ¿cuál es el tema de la comunicación? Tenemos que romper la horizontalidad cotidiana de nuestro ciudadano.
Sí. O sea, vean aquí el tamaño de la gente y vean esto. Esto dista de un flyer y tiene mucho más recordación. ¿Quién necesita papel para comunicar? El año pasado hicimos una campaña donde no dimos un solo papel. Valle de Bravo. Tú eres mexicano, ¿ubicas Valle de Bravo? Es en el Estado de México, pero es un municipio donde hay un lago, es de clase social muy elevada, van muchos gente del DF, muchos chilangos ahí, y la propia gente que iba ahí. En México tenemos pocos bosques y esta es una de las zonas más boscosas. Entonces la gente que estaba ahí, obviamente, le tiene mucho sentido a los temas ecológicos, tal. Pues bueno, me busca alguien, un doctor importante del municipio, quiero decir, clase mediero, bien, sin problema, que le gusta, tiene esa cosita y en lugar de comprar, no sabía si comprarse un nuevo coche, una nueva camioneta o entrarle a una nueva campaña, ¿no? Entonces decidió hacer una nueva campaña y me dice, va a mi oficina, como el 95% de los candidatos van y me dicen, oye, quiero un flyer, quiero un volante y un cartel. Entonces, bueno, vamos. ¿Cuál es el tema de la comunicación de guerrilla y de cualquier otra comunicación? Vayan, hagan lo mismo que los ciudadanos. Lo mismo que los ciudadanos. Tengan la misma mecánica de los ciudadanos. Entiendan, apropiense del lugar como ellos, porque lo van a entender mucho. Me detengo un poco aquí. Otro candidato de otro lugar, que este hombre era muy joven, quería ser ecológico y tal. Un día me habla a las 4 de la mañana y me dice, Alfonso, tengo la gran idea para tener permanencia con tus temas de mensaje. Le dije, sí, a ver, dime. Me dijo, ¿por qué no damos bolsas de basura para el coche? Entonces, bueno, a las 4 de la mañana le dije, sí, cómo no, buenas tardes, hasta luego. Me seguí durmiendo. Al otro día regreso a ver qué me pidió este hombre, a ver, veamos. Agarro una bolsa, me subo a mi coche, oh sorpresa, los coches ya no tienen lugares para poner bolsitas. Todos son de botones ya. O sea, en un primer momento, algo que puede parecer, sí, pues mira, puede ser interesante, probablemente una pieza, presencia todo el tiempo. Los coches ya no tienen un solo lugar para poner una bolsita. A eso con lo que me refiero, hagan la mecánica que haría cualquiera si alguien le da una pluma, unos cerillos o lo que sea. Regreso al tema de Valle de Bravo. Entonces el tema era, ¿qué hacemos? Teníamos el 5.º lugar de posicionamiento de la gente, el 5.º. Y los 2 primeros tenían como el 80 y tantos y el primero el 90 y tantos, porque era el secretario de gobierno del alcalde. El otro el de aguas y a otros ni me acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues volvimos a las encuestas, vimos, vamos de nuevo al lugar, lo retomamos. ¿Qué hacemos? Dimos miles de pinos con una frase y una imagen sobre todo, que era un trébol. Si yo te doy a ti un trébol, ¿cómo te llamas, perdón? Cristian. Si yo te doy un trébol a ti, ¿te necesito decir algo más? ¿Un trébol de 4 hojas? ¿Qué significa si te doy un trébol de 4 hojas? ¿No sabes? ¿Alguien le puede soplar? Gracias, amables. El tema es, no necesito decir nada más que es un tema de suerte. Yo siempre que estoy en campaña, veo cientos y miles de volantes tirados en la calle. ¿Saben cuántos pinitos vi tirados en la calle? Ni uno. O sea, ni dándoselo en los seccionales que estaban en contra de nosotros. Nadie nos tiró un pinito. Pero no solo eso. Nuestro tema era el trébol, nuestro tema era la suerte. Que de nuevo,
es un mensaje que no necesita mucha explicación. Es un soundbite. O sea, no es un argumento, es un soundbite. ¿Qué hacemos? ¿Qué hicimos después? Ni siquiera muchas, como en, creo que 25 esquinas específicas, 25, o sea, 25 que no son tantas. Hicimos tréboles. O sea, pero no, vean el tamaño promedio de la gente y vean esto. La gente, los ciudadanos, bueno, casi tuvimos que rifarlos para repartir estos 25, 30 tréboles. Y para que no nos vandalizaran los equipos de campaña contrarios, se lo dimos a gente que tenía tienditas, a gente médicos, tal, que estaba todo el día pendiente de esto. Que en la noche, o a la hora de la comida, los metía y los sacaba. De nuevo, entonces, teníamos una movilidad de nuestros tréboles. Iban y venían. Incluso los dimos, en 45 días los cambiamos 3 veces. Entonces, bueno, en lugar de 25, 35 tuvimos como 100. Y después de esto queríamos seguir jugando, queríamos seguir sorprendiendo, porque se súper sorprendió la gente. ¿Qué hicimos? Este hombre tiene como 10 centímetros más que yo. Hicimos 3 de estos. O sea, 3 tréboles perfectamente ubicados. Nuestra campaña lo vio el 85% de la gente. Perdón. De nuevo, el tema es, posicionamos aquí a la gente en el partido político. Los partidos políticos en México están muy mal reputados. Ser un doctor, es un ciudadano. O sea, íbamos contra el segundo de a bordo del presidente municipal, contra el de Aguas, íbamos contra 3 y el otro día ni me acuerdo quién era. O sea, vamos contra 4 políticos. O sea, ¿en qué momento, en mi sano juicio, yo le iba a poner un partido político a un señor que es doctor? No, esta campaña no te sirve. Es otra cosa, pero no significa que nos sorprendas. ¿Sí? O sea, si tú tienes encuestas que dice que tu partido político es sólido, sácalo. Y que tu partido político te va a dar los suficientes votos como para exponerlo. Yo lo dudo, O sea, yo de entrada no veo como ninguna. Pero bueno, o sea, para eso sirven los estudios. Y ahorita voy a empezar a ver cómo acabó todo esto, O sea, ¿alguna otra cosa? Perdón, alguien levantó la mano. ¿Se arrepintieron? Es para unipersonales, para elección de asambleístas. Los asambleístas. Cuando hay una lista, vota por la lista, por la plancha. ¿Qué es eso? ¿No se vota por una sola persona? Se puede votar por una sola persona, pero la idea aquí es que todo el mundo vote por la plancha. Pues yo no sé si, o sea, ¿y por qué no hacerlo diferente? No lo sé, no tengo respuesta, quiero decir. O sea, no tengo los elementos demotécnicos necesarios para darte la respuesta ahora. Pero lo que sí te quiero decir es que hay maneras diferentes de hacerlo. O sea, específicamente para eso no lo tengo, porque no conozco específicamente por cuántos van a votar, qué características, en dónde están, qué segmentación en juntas parroquiales, un poco todo lo que di anteriormente para que cayéramos en esto. Y seguimos. Alguien me decía, es que necesito repartir 100,000 periódicos. Y puta, yo decía, ¿quién lee el periódico? No, o sea, ¿quién lee el periódico? Y hacer 100,000. Puta, o sea, no. Y bueno, seguimos pensando. E hicimos periódicos, sí, pero que solo son periódicos de prácticamente 3 metros y las manos son reales, son volumétricas. Después, así no tengo fotos, pero les poníamos gorritas o cascos de obreros. La gente iba y se asomaba atrás. O sea, aquí tenemos 1, 2, 3 mensajes, 4 mensajes, tan.
La gente se tomaba fotos frente a mis manos y mi periódico. O sea, exactamente, ¿cuánta gente de ustedes se toma fotos junto al póster del candidato? Nadie. Nadie. O sea, aquí la gente, el primero lo puse a las 11 de la noche en el centro de Coyoacán, el primero. La gente se asomaba a las 11 de la noche y se tomaba fotos. O sea, yo me agarré y estuve como a 20 metros observándolo, porque siempre hay que observar la mecánica. Impresionante. O sea, impresionante. La gente, o sea, después terminaron llevándose y robándose, en fin, no importa. Cuando se apropian de él, tan. ¿Alguna cosa? Ahí no hay publicidad, no hay mensaje de... Este fue delegacional, que es el que tenía la mano, pero lo hicimos uno en su momento electoral. Pero de nuevo, lo que yo quería era el medio. Ahí le podríamos poner... Lo hicimos, solo que no encontré porque ya son fotos de hace 3 años. Una consulta, yo soy de la Amazonía, de la Guaira y Cochín. ¿Del Oriente? Uy, invítame. Encantado. Ya, y hay lugares donde no llega la señal de radio y de televisión. ¿Es prudente invertir recursos de pronto en algún proyecto, en algo prescrita que usted dice? No, pero donde no llega. ¿Cuánta gente lee el periódico en la Amazonía? No lo sé. Pero en zonas donde no llega. ¿Cuánta gente lee el periódico en la Amazonía? ¿En donde llegue o no llegue? Alfredo, ayer y yo platicamos, bueno, es una experiencia que tenemos ya comentándolo durante años. En una campaña se hizo una inversión, era como de $50,000 había, ¿no? Y se gastó el 25% en 4 publicaciones de prensa que nadie leyó. O sea, cuando el amor es poco no hay que gastarlo en celos. O sea, quédense con eso. ¿Alguna cosa? Vamos, seguimos. Otro ejemplo. Yo les hablaba de que hay que hacer las diferentes mecánicas, implementar sabores, tal. Esto lo hicimos en el periférico de la Ciudad de México. Empezamos a entregar 6 de la mañana, de 6 a 9. O sea, es un tema complicado, quiero decirles. O sea, los colaboradores empezaban a trabajar a las 3 de la mañana haciendo café. Y no solo eso, se los dábamos en una bolsita, dentro iba azúcar, una servilleta, tal. O sea, muy bien. Automovilistas, gente, o sea, ¿saben? Todos los días dábamos entre 7,000 y 8,000 y ya no podíamos dar más. Y a cada café que dábamos, le decíamos, este es el aroma. Obviamente, como ven, todo iba perfectamente. Les platico. En México, en la elección anterior, había un partido que se llamaba Convergencia, que tenía cierta importancia en Chava, como en 3 estados, Convergencia, Veracruz, Oaxaca, eran como sus bastiones. El partido Convergencia, se le ocurre la maravillosa idea, como 3 meses antes de la elección, cambiar de nombre y llamarse Movimiento Ciudadano. A mí el nombre me gusta, pero a 3 meses de la elección, harto peligroso. Y pues así fue. Como a 25 días de que ya fuera la elección, donde ellos, porque obviamente traen medidos todos, la gente no le estaba dando. O sea, lo que ellos ya traían de voto duro, pues no le daba. Va a mi oficina, el ahora senador, y me dice, quiero un folleto y un cartel. Entonces, bueno, pues el folleto y el cartel fue este. El folleto y el cartel fue este.
O sea, de nuevo, ¿qué es esto? O sea, en el momento en que yo se los dé, de nuevo, vuelvo a la mecánica de dar las cosas. En el momento en que yo les doy esto, cuando yo te doy esto, lo recibe así, no lo recibe así. Y lo primero que dice es, ay güey, o sea, ¿qué es esto? O sea, y no solo eso, tiene ojitos chistosos. Es importante, el partido Convergencia era reconocido por su color naranja. Obviamente damos naranjas y hacemos una referencia tácita. Obviamente aquí, de nuevo, o sea, ¿a qué elementos de sentidos estoy dando? El tacto, el sabor y la vista. Recuperamos como el 85% de la votación que tenían perdido. O sea, de nuevo, o sea, cosas distintas, donde la gente le rompemos la horizontalidad. Insisto, es un cohete. O sea, es un cohete comprar 50 toneladas de naranja y hacer esto. Pero es mejor hacerlo que no hacer, es mejor hacerlo que perder. Ay, cabrón, perdón. ¿Que siga? Ah. Como hemos ido preguntando, ya no va a haber preguntas, ¿verdad? Ya. Sí, ya 5 minutos. Perdón, Perdón. Pero a ver, esto solo funciona con lo que hemos hecho. Del candidato que les enseñé, donde dábamos cafés, era un tema muy de chavos. Específicamente íbamos por chavos. ¿Qué hacíamos? Obviamente dábamos condones, pero por ejemplo no dábamos el condón típico, se lo dábamos en una bolsita y le decíamos hazlo con conocimiento, porque el tema era educativo. En una bolsita, porque obviamente el manejo de los condones es difícil. Y hacíamos básicamente con ellos, que era la zona de Naucalpan, de la Ciudad de México, que es una zona clase mediera, bien, de antros, dábamos chicles y decía, refresca tus ideas. Yo no sé por qué, pero como a las 2 o 3 de la mañana que hacíamos las brigadas, todos los chavos que salían nos lo pedían, Nunca entendí por qué, pero bueno, creo que hay alcoholímetros o algo así en la Ciudad de México. Pero en fin, y traíamos lanzadores de Bluetooth, esto fue hace 3 años. Traíamos lanzadores de Bluetooth y dábamos mensajes a los chavos de abre tu teléfono, el Bluetooth de tu teléfono celular. Y les lanzábamos cosas como esta. Perdón. Era divertido. Nuestro segmento es lúdico. Ya para qué, porque si no nos van a regañar. Vamos. No tenemos que olvidar, estos son así como, en resumen, tenemos que ser sorpresivos en la colocación. Y hay como 3 maneras de hacerlo. Relámpago, coloquen en la noche y de la noche a la mañana, ¡fum!, cambiemos el panorama de nuestro electorado. Saturen, coloquen o distribuyan mucha propaganda en puntos específicos. Sean intermitentes, sobre vías importantes, váyanlas poniendo ahí como hipo. Es importante estar, esto es súper fundamental, es importante estar desde el primer día en la calle, porque la calle pierde interés conforme pasa la campaña, cada vez es menos sorpresiva. Entonces es fundamental ganar la calle, y es verdaderamente la rentabilidad electoral que les da estar desde el día 1 de manera sorpresiva, es maravilloso. No olviden que el mensaje debe ser, esto es fundamental,
No olviden que el mensaje debe ser coherente, creíble y accesible. Coherente, creíble y accesible. Siempre decodificamos. Esto es solo una pequeña parte del mensaje que se queda en la audiencia, era lo que yo les decía. Ustedes al finalmente, después de este 45, 50 minutos de plática que tengo con ustedes, en el mejor de los casos se quedarán de mí con una expresión. Me aburrió la naranja, no lo sé, pero es finalmente va a ser su decodificación. Entonces, o sea, imagínense, si en 30 segundos es poco, 45 minutos, y que se queden con una expresión, de en teoría algo que les parece interesante, el mensaje puede llegar hasta el 50%, el mensaje puede llegar a ser hasta el 50% de la campaña. Fundamental. La comunicación de guerrilla le requiere mucho más al equipo de campaña. Siempre vamos a ser incómodos. No es lo de siempre es difícil. O sea, en el momento en que yo presenté esa naranja, el equipo de campaña del candidato al senador me dijo, pero es que ¿cómo vamos a conseguir 30 toneladas de naranja? Pues no lo sé, digo, pero yo no soy productor de naranjas. O sea, y finalmente se consiguen. O sea, lo que tenemos son equipos flojos de campaña. O sea, eso, carajo, o sea, despiértenlos. O sea, pero es que ¿cómo van a llegar los brigadistas a las 2 de la mañana a hacer el café? Pues no lo sé, ese no es mi problema. O sea, neta, o sea, bueno, pues también van y siquiera les lavo la ropa. Pues no. Por su rentabilidad puede ser exponencial, pero la rentabilidad, o sea, pero la comunicación de guerrilla es exponencial a la comunicación tradicional. No hagamos suposiciones, midamos y arriesguémonos. Es comunicación arriesgada, sí, pero si se hace correctamente, la mayoría de las veces vale la pena. Voy un poco, ¿es rentable esto? Este es el candidato de los tréboles. ¿Es rentable esto? Íbamos 8 puntos abajo y ganamos 10 puntos arriba. O sea, sí es rentable hacerlo. Mapa 2006, 2009, 2012. La comunicación tampoco es una campaña, o sea, es fundamental. Aquí, entre este y esto, pasaron 3 años de campaña continua, que es ya en el gobierno. Pero valió la pena. Es el municipio que le da más votos al PRD en el país. O sea, vean de nuevo la transformación. Es rentable hacerlo. Seamos francotiradores semióticos, eso no lo digo yo. Comuniquemos directo al corazón, insertemos en los ciudadanos nuestro mensaje y con esto me quedo. La guerra de guerrillas es esto, no son bombas atómicas. Esto es la guerra de guerrillas. Es hacer cirugía quirúrgica, pero con lápices y un poco de cerebro, técnicas y conocimiento. Soy Alfonso Pérez, soy mexicano, muchas gracias.